estamos al aire y nada, aquí empezando con el primer invitado, empezando un invitado de lujo, ¿no? Va a ser difícil superar el primer invitado con el segundo, pero ahí lo vamos a intentar. La lista, la cosa está fuerte. Ahora esto demanda buenos invitados de aquí en adelante. Claro, claro. Estamos aquí en Ponte Pa' Esto Podcast y hoy estamos súper, primeramente orgullosos de la persona que ha aceptado nuestra invitación. Un cubano excepcional que nos ha llevado todos a un nivel de concientización y de pensamiento que literal creo que no tiene palabras para expresarlo. Sin más, porque no quiero divagar mucho, tenemos aquí a Aciel Babastro, el director de Patria y Vida. Y nosotros vamos a aplaudir porque lo merece. Tenemos a Aciel. Aciel, cuéntale un poquitico a los oyentes de Aciel antes de Patria y Vida, Aciel antes de el talentoso director, filmmaker, tú tradúceme ahí a veces. Cuéntanos de ti, ¿dónde nació Aciel? ¿Quién era Aciel como niño? Bueno, yo soy de Morón, aunque sea un poquito más rápido que lo que suena la palabra así cuando la oyes, de Morón. Yo era un niño, como creo que la mayoría de los niños, con un montón de sueños, con un montón de ganas, y además que crecí en un ambiente familiar hermoso, cálido y concurrido. O sea, en mi casa yo vivía en un edificio, nací en un edificio de microbrigada, esto soviético, y nos decían los muchos porque en un apartamento de 3 cuartos vivían, no sé, cerca de 12 personas. Entonces era tremendo, éramos gente que nos queríamos mucho y además teníamos un altísimo sentido de lo que era la familia y de lo que significaba un primo, que aquí, por ejemplo, me ha chocado un poco que a veces los primos son como tremendamente distantes, pero en el caso de mi familia un primo era casi que, o sea, era un hermano más. Y de hecho, yo me crié con 2 primas hembras que eran como mis hermanas y era una situación hermosa. Ya, claro. Sobrevivir a eso. Nada, me identifico contigo en lo de ser de pueblos pequeños con sueños grandes, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es cómo llega ese muchachito de Morón a estudiar a La Habana, cómo llega a estar en este nivel de estar entre los mejores, o sea, realizadores que existen en Cuba. Yo creo que fue en un cuento que escribí. Yo puse que se me salieron los pies de la cuna y tuve que emigrar de la niñez, donde todos ordenan y uno no entiende nada. Ah, qué lindo. I need a quote. Y cuando me fui de Morón, me fui, yo creo que porque no encontraba un sitio para mí. O sea, y creo que así hay un montón de gente vagando por esos pueblos pequeños de Cuba. Y La Habana no aguanta más, pero Cuba tampoco. Claro. Entonces, fue una situación compleja irme de allí, pero creo que en un país que no ofrece nada, imagínate los pueblos pequeños. Claro, eso es lo que trato yo de explicarles a todos, ¿no? Que sí, que educación es técnicamente gratis, que no es nada gratis, pero bueno, es gratis, pero se le hace casi inalcanzable a muchas personas que viven en estos pueblos intrincados como de los que somos nosotros, ¿no? Que para llegar a La Habana es un trabajo, o sea, y entonces, por eso te admiro como persona y te admiro como realizador, porque sé lo difícil que fue llegar al nivel ese donde tú estabas ahí, ¿no? No tenía quizás los mismos beneficios que tenían gente que estudiaron desde pequeño en La Habana o que se criaron en La Habana. Claro. Y además, uno dice, sí, es gratis. O sea, es gratis ir a una escuela a que te adoctrinen, pero tú estás pagando con tus sueños, con tu vida y con tu talento mientras te lo secan. Mientras te van disecando la iniciativa, mientras te diseccionan las ganas de aprender y de saber en realidad de qué está hecho el mundo, porque te dan una versión libre del mundo, una versión libre que ellos tienen de cómo ser y de cómo estar. Y es como, ¿sabes? Es asistir a un intercambio del hombre que tú ibas a ser por el hombre nuevo, que son esas reposiciones soviéticas a las que uno está sometido todo el tiempo.
Sí, ese estalinismo que existe todavía en estos momentos, porque ya no es ni comunismo, diría Cuba, sí, al final Cuba es el último bastión soviético vivo que, bueno, exportó a Venezuela y a Nicaragua un poco eso, y ellos han sido un poco como el frente soviético latino. eh, pero sí creo que definitivamente lo que más me movió a mí a llegar al punto de lo que yo quería hacer, resumiendo un poco la pregunta de Claudia y la tuya de quién era y cómo llegué ahí, yo creo que fue tratar de no creerle nada a nadie y de buscarme la verdad por mí mismo. O sea, encontrar la verdad yo solo. Y me costó, porque además me costó mi familia, me costó gente que yo quería mucho, me costó amigos, me costó mucho empeño, sacrificio, dolor, decepción, sueño y hambre. Todo eso me costó. Wow. Ahora, volviendo a esto de lo de Patria y Vida, ¿tuviste problemas familiares? O sea, ¿alguien te dio la espalda, tu familia, tu gente cercana? Porque sabemos cómo funciona en Cuba, cómo te vira el gobierno, hace que la familia se vire en contra tuya y cómo logran separar en cierta manera la familia y las amistades. Cuando yo me involucré en estas cosas de irle a la contraria al autoritarismo, yo entendí que iba a ser muy difícil convencer a alguien que esté dentro. Sobre todo porque yo hace casi 2 años salí de Cuba y fue que me enfrenté por primera vez a la verdad. Y frente a la verdad no hay mucho que hacer. Pero cuando tienes un velo de ego y de una formación y un adoctrinamiento, es muy difícil trascender eso a un nivel en el que el otro te puede entender. Y cuesta tiempo, pero cuesta tiempo de este lado. O sea, convencer por eso yo admiro tanto a la gente que está en Cuba luchando por los derechos, luchando contra el sistema y luchando contra la dictadura. Porque verlo desde dentro es sumamente complicado y hay que ser casi un visionario para entender que la verdad está en sentido opuesto a todo lo que ha transcurrido. Y una cosa que yo siempre le digo a la gente cuando llegue aquí, sobre todo con un amigo que acaba de llegar hace un par de semanas, con el que he estado en los últimos tiempos, le dije que el mundo, como te lo enseñaron, está mal. Entonces tienes que desaprender el mundo y rehacer el mundo según la lógica. Sobre todo porque Cuba sí es real, es realismo mágico. Cuba es lo más parecido a Carpentier no sé, a cualquier cuento loco que te hagan. Y además, sobre todo me di cuenta porque cuando muchas personas me preguntan sobre Cuba y me dicen, bueno, pero explique, yo no entiendo esto. Y cuando no tengo una respuesta para darle, a mí que me gusta responder y yo que soy un artista de la plática, me doy cuenta que es muy complejo. Es muy complejo explicarlo. Asiel, vamos a retomar un poquitico acerca de tu obra. ¿A qué edad es que te vas a La Habana? O sea, ¿tú como tal te desarrollas como artista estando en Morón o cuando llegas a La Habana? Bueno, yo primero estudié guitarra clásica. Ok. Músico, poeta y loco, ¿no? Sí. De todo un poquito. Sí, con 10 años me fui a Ciego de Ávila, desde Morón. Estuve becado ahí, en 5º grado, comenzaba la escuela de guitarra. Y nada, fue el tren Morón Ciego, a aprender a tocar guitarra. Y creo que la primera vez que me enfrenté a una historia fue cuando una profesora que yo tenía de guitarra me estaba tratando de enseñar. Yo era bastante malito en la guitarra cuando empecé, sí. Lo que me hizo entenderla fue cuando una profesora me enfrenté a una obra que hay una obra de 5º grado, de primer año de guitarra, que se llama Canto Negro. Y yo no entendía sobre todo las cadencias que había que darle a la cuerda y la forma de tocarlo sutil. Y ella me dijo, imagínate que eso es desde que los negros se levantan en el barracón hasta que se pone el sol y se acuestan.
Y mientras, durante ese día, hay negros que se rebelan y corren, hay negros que sufren latigazos, hay negros que están cantando sus cantos mientras recogen algodón o café o mientras siembran. Wow. Entonces, esa sutileza y toda esa violencia y todo ese amor y toda esa fuerza y esa brutalidad que ocurre en un día es lo que tú tienes que tocar. Ya. Y yo traté de montarme esa historia en la mente. Y esa fue la primera vez. Y me di cuenta, por supuesto, cuando comencé a rodar. Mientras filmaba, mientras preparaba un video de Habana de Primera que se llama Lamento Yoruba, me hice esa historia en la mente. Y me di cuenta que mi primer videoclip lo hice con 10 años. Porque Wow. lo hice en la mente. Entonces, ¿a qué edad llegas como tal a La Habana? Me fui para La Habana cuando tenía 26 años. 26 años. Sí. Ok. Ahora que estás hablando del arte y Sí. de los negros, Ujú. yo sé que tú hiciste esta entrevista con Sin Censura, Ujú. con esta muchacha, no recuerdo su nombre. Sí, Y Ruby Cobain. Ajá, Sí. la que pinta los billetes. Sí, la chama que pinta La billetes. chama que pinta billetes venezolana. Sí. Y le mencionabas a ella acerca de tu curiosidad por lo que son la religión yoruba, Sí. esta parte de Cuba Ujú. que está tan arraigada a Claro. nuestra idiosincrasia y a nuestra cultura. Y mencionabas que estabas haciendo como un documental o algo Ujú. así, Sí. que al final no lo publicaste o algo. Sí. No sé si pudieras Sí, hacer el cuento acá, un porque yo quiero que la documental. gente sepa todo de ti, todo. Sí, sí. Yo hice un documental. Lo primero que hice cuando me regalaron una camarita, una amiga mía me trajo una Panasonic doméstica. Le puse Bendita Panasonic. De hecho, tengo un cuento que se llama así, Bendita Panasonic, que no lo he publicado. Estoy preparado. Eso va a ser parte del libro Bitácora del Director, que es un libro que voy a hacer, que se va a publicar cuando se estrene la película Bitácora del Director, que es esa película que estoy ya rodando. Por cierto, sigan la cuenta de Arciel Bitácora del director. Sí. Muy bonita, todo blanco y negro. Sí. Cuando empecé a filmar ese documental que era sobre la regla del Palomonte en Cuba, que eso es una religión de origen bantú, que proviene de la cuenca del Congo. De ahí también es mi tatarabuela, Tatarabuela. Lilita Rebe. Y todo eso que yo traje en mi tradición genética o sin saber en mi ADN, me llevó a hacer ese documental. Además de que yo estaba bastante vinculado con esas religiones porque soy muy curioso, ¿no? Y me inicié en algunas de ellas, o sea, en varias de ellas. También un poco para acceder a secretos que no puede tenerlo, como se dice en esa religión, los aleyos, que son las personas que no están iniciadas. Entonces, bueno, me hice Tatin Kisi en la regla del Palomonte, me inicié también en la religión Yoruba, me hice Ochosi. Y a partir de ahí, pues, empecé a acceder a secretos religiosos. Y eso me acercó bastante a la forma en la que los congos y los africanos, los nigerianos, entendían el mundo. La forma astral de comunicarse, la forma espiritual de fluir con la naturaleza, que me recuerda mucho la carta esta del jefe indio que le escribe al general norteamericano, donde tratan de comprarle un pedazo de tierra y él le dice: usted quiere que yo le venda algo que no es mío, yo convivo con estas cosas, ¿no? Claro. Y era un poco esa filosofía. Hice ese documental que era un desastre, nunca lo saqué porque un desastre. Se lo llevé a una persona que era director del Telecentro de Morón en ese momento y me dijo: esto nunca va a ser un documental, esto no sirve, está mal fotografiado, te mueves cuando no tienes que moverte, el audio es un disparate, no, esto no va a hacer nada. Aquello a mí me frustró tanto. Lo que pasa es que yo soy un tipo que hace un uso del ego antes un poco más exacerbado que ahora. No me gusta que me vayan a la contraria, ni me gusta que me digan que algo que he hecho está mal. Por eso tengo esa obsesión desmedida con lo perfecto y con ser minucioso en cada cosa. Y dije, ok. Y comencé a devorarme libros de cine y comencé a devorarme. Muy difícil encontrar en Morón todas esas cosas. Exacto. Olvídate del internet, en esa época no existía nada de eso. Cuba de aquel No entonces. podía googlear nada, o sea, no existía eso. Yo empecé a acercarme a personas y dije, bueno, lo más parecido a esto es el teatro.
y comencé a acercarme a directores de teatro, comencé a colaborar con gente de teatro, comencé a escribir como algunos monólogos, a montarlo, primeras cosas desastrosas, pero aquello me empezó a vincular quizás con lo que era la puesta en escena, con todo lo que venía detrás de cómo se limpia una escena, cómo los movimientos de un actor en un cuadro, en este caso en el escenario, cómo limpiar esos movimientos y esas estructuras de puesta en escena. Y todo aquello me fue nutriendo. Después entro a la Academia de Artes Plásticas. Cuando entro a la Academia de Artes Plásticas, la plástica me da un montón de recursos a nivel de cuadro, porque era básicamente, tenía que estudiar diseño. O sea, el primer año de una Academia de Artes Plásticas es diseño, grabado, técnicas de representación, pintura, dibujo básico, dibujo anatómico, maquibili. O sea, un montón de herramientas que me volaron la cabeza. ¿Esta academia es en Cuba? La academia en La es Habana. en Morón. Perdón, en Morón. Todavía. Ok. Se hizo un grupo de academias en el país, creo que no eran más de 10 en total. Una de las locuras del comandante en jefe, del coma andante en jefe, o del comediante en jefe. Hicieron esas academias. Empezó la parodia. Cosa que en este minuto debo agradecer, porque eso me vinculó a un... No se lo agradezco a él, pero sí agradezco el espacio para eso, y yo, por supuesto, aproveché. Creo que fue un derroche de recursos impresionante, porque casi todos los que egresaron de esa academia no son nada, ni están vinculados con el arte. Entonces, das cuenta que se despilfarraron muchos recursos. Pero bueno, yo agradezco, sí, haber aprovechado eso todo el tiempo. Sobre todo, había mucha bibliografía extraordinaria. Estaban todos los libros de todos los museos. El libro del Louvre. O sea, yo viajé a todos los museos del mundo. Sin tener que ir. Sin ir. Y conozco, de hecho, casi todas las piezas de todos los museos. Me reconcilié porque después pude ir al Louvre, pude ir al MoMA, pude ir a museos importantes, y me di cuenta de que la historia del arte y todo lo que me dio la academia fue un modificador de mi formación. A mí me encantó la manera de ver el mundo, sobre todo los profesores que tuve. Tuve profesores extraordinarios. Uno de ellos es Lester Álvarez Meno, que es además un artista plástico que está muy vinculado también a la lucha contra la dictadura. Entonces, la verdad fue lindísimo ser parte de eso y nutrirme allí. Todo eso fundó, yo creo que mi sentido crítico, y me desvinculó totalmente del adoctrinamiento, porque el arte te libera. El arte es una llave. Ahora que dices, el arte te libera y el arte es una... Quería dejar este quote, esta frase tuya para después, pero ya vamos a seguir el hilo. Tú le decías en la entrevista a Ruby, y así, literal lo dijo así él, el arte es un aparato tremendo de desnudar realidades. Y esa frase me pareció extraordinaria, porque todo esto que ha sucedido con Cuba ha sido mayoritariamente manejado por el arte, promovido por el arte. Entonces, ya que estamos hablando de arte y de cómo tú encuentras todas estas cosas a través del arte, cómo te formas como persona, como artista, quisiera preguntarte, de las obras más conocidas tuyas en Cuba, para que la gente como que tenga un poquitico de idea, porque a veces la gente no tiene conocimiento, así es, el Patria y Vida, pero en Cuba tú sabes que la gente se fija más en el cantante que en el que está detrás de cámara, y tienen, o sea, el mérito es igual para ambos. Compartido, sí, es una obra que se une, ¿no? Yo hice muchas cosas en Cuba, o sea, yo he hecho más de 100 videoclips en total. Trabajé muchísimo con Waldo Mendoza, con El Chacal, con Habana de Primera, con Bambán,
con Omar Aportuondo, con un montón de gente, Isaac Gilberto Santa Delgado, Rosa, Gilberto, Alejandro Sanz, Beatriz, sí, un montón de gente. ¿Cuánto? Orichas. Orichas. ¿Cuándo es la primera vez que logras salir de Cuba a trabajar fuera de Cuba? Fue en 2018. Fue la primera vez que salí de Cuba, fue a República Checa. ¿Y qué sentiste cuando...? Describe Tú sabes, eso, Ciel. tú sabes que a mí me pasaba una cosa en Cuba y era una de las cosas que me tenía frustrado en Cuba, ¿no? O sea, que me frustraba era, ya yo decía, tengo 20, creo que tenía 28 años cuando, tengo 28 años y no he salido de este país. Y me recuerda un poco a la frase de Havana Blues, Ah, no, Luz. que dice Tito, el personaje Tito, que lo hace Roberto San San Martín. Roberto San Martín. Robertico, que, Una de las mejores películas cubanas que he sí, visto, déjame decirte. y le dice, coño, tengo 28 años y no he salido de esta puta isla. Y aquella frase a mí me taladraba la cabeza porque yo decía, esta es la realidad de mucha gente. Cuando yo salí por primera vez, hasta el minuto en que el avión despegó, siempre creí que iban a bajarme del avión. Fue algo que me dio muchísimo miedo. Sí. Porque algo me decía que no podía salir. Yo tenía miedo que me impidieran salir. Porque, por ejemplo, yo hacía muchos posts y está en mi muro de Facebook. Desde 2013 yo estoy publicando cosas incómodas, ¿sabes? Claro. Lo que por supuesto es un país donde tienes que fluir. Y me di cuenta además también como mucha gente que quiere decir cosas las dice desde un territorio de miedo. Porque nosotros somos personas que estamos abusadas. Somos personas que tenemos violentada la libertad. Entonces, cualquier cosa que uno dice puede ser tomada en nuestra contra si ellos quisieran. Claro. Claro que ellos te dan cuerda y esa cuerda es precisamente la parte de ese abuso, de esa lascividad que uno está todo el tiempo por donde se va moviendo todo. Es muy nebuloso, es muy oscuro y es terrible porque siempre estás en un territorio de miedo. Sí, hace un rato yo estamos hablando de esa paranoia que existe entre los cubanos, ¿no? Que todo se tiene que hablar bajito y que incluso desde que eres niño te están diciendo, ni si te ocurre decir eso en la escuela, ni si te ocurre decir eso. Exactamente. Y eso es el trauma ese que tú estás hablando, que incluso cuando estás en una posición que no tienes ya que temer, todavía tienes eso. Incluso aquí la gente está cagada de Cuba y te hablan un ejemplo de carne rey y te hablan bajito. Y te dicen bajito carne re. Así, pues, conozco mucha gente y te digo más. Mi biografía comienza con una frase que dice, crecí con el dedo índice en la boca. Porque te trocan los reflejos condicionados y tú creces pensando que decir la verdad es malo. O sea, tú eres un niño. Entonces te das cuenta que es te están domesticando la mentira al punto de que cuando la digas no lo parezca. O sea, estás todo el tiempo en una relación con la mentira, con la hipocresía. O sea, es un país sumido en la hipocresía, sumido en la mentira y sumido en la emulación y en la simulación. Entonces creces con con dos países, el país que tú quieres, el país que tú sientes y el país que no existe. Wow. Y el país real. O sea, tienes el país en el que tú vives y el país al que sobrevives. Ya, claro. Hace un rato hablaste de que, tú sabes, siempre fuiste contestatario en tus propias maneras y tocabas temas que quizás muchos otros artistas no han tocado. O sea, he estado siguiendo tu obra y visto que hablabas de racismo abiertamente en Cuba, algo que no hacía nadie, ¿no? Porque el gobierno creó esta falsedad de que no existe racismo en Cuba, de que eso se abolió después del 59. ¿Tuviste problemas por eso? ¿Se te cerraron puertas por eso? Muchísimas veces. Por ejemplo, yo, aunque no sea tan oscuro, sufrí racismo. Todas las novias que yo tuve que eran blancas o eran más claras que yo incluso, me decían,
no, es que mi mamá no dice que tú eres negro, que no quiere ningún negro en su casa. Hay una décima, un chiste muy gracioso andando por ahí que se dice que en Cuba el racismo es constitucional. No sé si lo has oído. Por supuesto, no, Sí, es entonces, que súper, o sea, es un chiste, da gracia, pero ojalá y la fuera un realidad es chiste. 100%, exacto. Ojalá y Que realmente fuera un chiste. Exacto, Pero eso sí. mismo de que, ay, eres negro, pero es más bueno, porque hay que poner Claro, porque hay que exacto, poner esa, o sea, exacto. porque hay que poner esa condición, porque no puede Claro. decir es más bueno o es más negro, Sí, ¿sabes? No, exacto. no tienes Exacto. no tienes que especificar que es bueno, como si está antes de ser bueno hay que ser que si es negro antes de ser más bueno tiene que ser malo, ¿no? Entonces existe eso entre muchos cubanos que da feo, ¿no? Da mucho dolor que un país como Cuba, que es tremendamente mestizo y que además es un sedimento africano y español por defecto. Eh, Sobrevivir al racismo en Cuba es más complejo de lo que parece, porque primero la sociedad normalizó los chistes racistas al punto de que la persona negra no se inmuta ante un chiste de eso porque entiende que es un chiste y lo normaliza y lo ve así. Yo siempre he defendido los derechos de las personas negras en Cuba, primero porque te das cuenta de que todo el contenido audiovisual que se fabrica y se factura en Cuba es terriblemente blanco. Y digo terriblemente blanco porque como la campaña que hizo Spike Lee en los Oscars, no recuerdo de qué año, que él dijo, creó un hashtag Sí, que boicot decía de Oscar. Oscar So White. So white, yeah. ¿Ok? Entonces, yo sí me molestaba mucho eso. Me molesta también que la dictadura todo el tiempo asume que ellos abolieron el racismo cuando los barrios negros continúan siendo barrios negros, cuando en San Isidro la revolución la están haciendo negros y mestizos, cuando a Ibrahim Ferrer siguió siendo limpiabotas y lo rescató su música, su talento, pero muchísimos años después del triunfo de la revolución. Entonces te das cuenta de qué racismo abolido estamos hablando. Porque tengas representación en el parlamento de 10 o 12 personas negras, tú acabaste con el racismo. O sea, que además la defensa de ellos sea, si no fuera por la revolución, ustedes fueran. Eso es terriblemente racista. Exacto. Claro. Hay otro chiste también que no me acuerdo cuál comediante es el que lo dice ahora, que los negros en la televisión cubana o son esclavos o son delincuentes en día y noche o son criados. O sea que no hay otra visualización de ellos, representación de ellos en la televisión cubana. La primera vez que yo hice un video con... No fue la primera vez, pero creo que fue la vez que más consciente fui de lo importante que era trenzar historias negras en cámara y sobre todo con artistas populares. Yo también debo decirlo aquí, les pido disculpas, no es que lo utilicé, pero aproveché que eran artistas populares y artistas negros además para en sus canciones introducir historias negras. Por ejemplo, creo que lo primero que hice relevante fue Ángel, que es un videoclip de Eduardo Mendoza, que además es un video que yo adoro y es una realidad donde hay muchas cosas de mi familia, donde hay, por ejemplo, está la historia de cómo salió mi abuela cuando era pequeña con su madre desde Puerto Rico, que tuvo que emigrar hacia Guantánamo, irse en un barco de Puerto Rico viéndola a su esposo que la golpeaba. Entonces yo introduje esa trama en el video. Y cuando le hablé a mi equipo de eso, lo primero que me dieron fue, pero todos los actores negros, ¿tú crees que eso vaya a funcionar? Dale, yo no estoy aquí para que algo funcione. Yo estoy aquí para contar una historia. Y la historia, no, pero es que bueno, es que la gente va a pensar. Le dije, ya eso es racismo. Mi historia es de una familia y de una comunidad negra. Y lo que pasa es que cuando conté una historia normal, donde no me detuve en tópicos raciales, ni fui lúdico, ni me manejé de una forma en la que debo representarlos así, porque así los ve. Yo quiero contar una historia de amor. Y en la historia de amor mía, todos los personajes son negros, porque los personajes negros también se enamoran, también sufren. Y además retomé un montón de actores negros
que me dijeron, lo primero que me dijeron, muchas gracias, porque a mí casi nadie me llama. Wow. Entre ellos había muchos grandes actores cubanos, negros, que tienen muy poco trabajo. Los actores negros tienen muy poco trabajo en Cuba. Muy poco. Y además, menos lo llamaban para los videoclips. Porque el videoclip es tan trending, como es tan mainstream, como recurre a tópicos tan comerciales y con tanto edulcorante y confeti. La gente huía un poco de las caras que no son lindas, que no son fancy o no son glam. Y yo Vamos. me Claro. fui de ahí. Tú ponías tus condiciones antes de empezar cualquier video, como tú que, o sea, si tú ibas a trabajar en algo, querías control creativo completo. O sea, no querías que nadie te estuviera diciendo qué poner o no qué poner en tu Sí, video. a medida que fui ganando premios, comencé a subir los precios y los estándares de aquí se hace lo que yo diga, ¿no? Ya, Y eso claro. un poco me permitió más control y más premios, ¿no? O sea, y no hablo de los premios como que sean importantes, yo trabajaba para eso, pero eso de alguna manera es como una certificación de que, bueno, a este tipo no le podemos decir nada, porque este tipo cuando lo hace coge un premio. Entonces ya la gente me buscaba a veces hasta para coger un premio en una categoría determinada. Wow. Wow. O sea, era como, oye, vamos a hacerlo con fulano, oye, bro, yo quiero hacer esto ahora que viene. Y entonces la gente te llamaba para hacer videoclip cuando se acercaban los lucas. Wow. Era una cosa... Así el cuántos lucas, es que tratamos de buscar esta información, Sí. pero no la pudimos encontrar. ¿Cuántos lucas ganaste? Y no es que la cantidad de lucas sea lo que Sí, importa, sí. pero bueno, para yo que no me la gente, acuerdo. Como cubanos para que la sabemos- gente esté ubicada de que así no es así es por patria y vida. No me acuerdo. Yo creo que perdí la cuenta en 5, pero... bueno, tuve años de tener 23 nominaciones, por Wow. ejemplo. Pero yo también rompí un poco los lazos con los Lucas en un momento donde me di cuenta que además el jurado de los Lucas estaba en una dimensión rarísima. La crítica iba por una parte, la lógica iba por una parte y los premios por otra. Entonces había como una nube gris ahí en todo eso y me afectó bastante al principio porque a veces uno decía, pero mira estos materiales, mira esto. Por ejemplo, me pasó un momento donde hice un video de Bam Bam que había comenzado a cantar Vanessa Formel. Era como el video para lanzar a Vanessa. Y la verdad fue un video al que le puse mucho corazón. Y fue un video, pues es uno de mis mejores videos. Uno de los que más quiero además. Y ese video tuvo 9 nominaciones, recuerdo, en esa categoría. O sea, en esos premios, menos a la categoría de mejor director. Okay. Yo dije, bueno, o sea, si esto está nominado a tantas, incluyendo edición, todos los premios que... O sea, te estoy hablando de fotografía, actuación, dirección de arte, todos las categorías, todas las especialidades, probablemente creo. O sea, mejor video, música popular bailable, mejor actuación, todo. Todo. Menos dirección. Y dije, bueno, ¿cómo es posible esto? Porque esas especialidades no se gobiernan. O sea, esas no son Exacto. especialidades que dicen, voy a hacer esto. Me levanté hoy con ganas de ponerle esto a la actriz. Entonces, dije, o sea, esto definitivamente es personal. Además de que yo hice también declaraciones públicas contra el jurado de los Lucas. Por ejemplo, una vez me invitaron a 23 y me dijo, yo no creo en jurado, no creo en esos premios. Y otra vez mandé a retirar toda mi obra. Dije, no quiero que pongan nada en los Lucas. No, a mí nadie contó conmigo. Entonces, los premios funcionan de una forma bastante rara porque no hay inscripción. O sea, tú no inscribes la obra, no pones tu nombre, no haces una boleta y dices, mira, no lo sometes a las categorías. Es algo bastante... No es como los Grammy, por ejemplo, que tú los sometes a determinadas cosas y tienes hasta una ficha técnica. O sea, muchas veces me escribían para decirme quién hizo la dirección de arte, quién hizo el vestuario, quién hizo... Porque ya yo sabía cuando me hacían esas preguntas. De hecho, yo no lo ponía precisamente para que me llamaran a la hora de los premios y saber en qué estaban nominados los videos. Ya cuando me preguntaban de vestuario, yo dije, está nominado en vestuario. No sé qué, dirección de arte, está nominado. nominado. Entonces, Todo muy a la manera exacto. cubana. Es un disparate. Sí creo que es lo único que funciona en la industria musical de Cuba.
O sea, los premios Lucas sí son absolutamente un instrumento para fomentar la creación y que ha servido de catapulta. No, ahora la palabra se me olvidó. Se me están olvidando muchísimas palabras. No te Tranquilo. preocupes, que eso es un problema que a lo mejor se te pegó de mí, ¿no? Así que no O de te- mí, o de mí. No, porque hay una aplicación que se llama Catapulca. Ya. Estamos hablando de las cosas estas que usaba Aster y Obelix. Ajá, la catapulta esa, catapultarlo, sí, catapulta. Ya. Eh, Te entendimos, no te preocupes. Te El que te entendimos. escuchó, te entendió también. sí es un trampolín para los creadores. Yo sí agradezco absolutamente ese espacio para mi carrera. Creo que si no hubiera existido los Lucas, yo no estuviera hoy hablando de esto, porque ni estuviera hablando de videoclip, porque además era un espacio donde uno entrenaba mucho, practicaba mucho y competía mucho. Y eso te obligaba todo el tiempo a superarte. Y estaba todo el tiempo midiéndose. Llegó un momento en que éramos nada más 3 los directores así como más pegados, que hacíamos más y que nos llamaban porque éramos los que más Lucas cogían. Creo que en ese momento estaba José Rojas, estaba José Ross y yo. Y además también Orlando Cruzata lo dijo un día en televisión pública y todo el mundo como nos fijó ahí y dijo, son estos 3, hay que firmar con esta gente. Llegaba un punto en que yo no podía asumir más trabajo. O sea, yo tenía el año entero ocupado de videoclip, tenía que de repente estaba en febrero y estaba dando, no, puedo firmar en noviembre. ¡Wow! Pero, o sea, una locura. Y a veces tenía que firmar una semana antes de la entrega de los Lucas para estar en tiempo. Pero sí, creo que esos premios para lo que sirven es para eso y para demostrar un poco el qué decir, porque producir cine en Cuba es muy difícil. O sea, eso sí está en manos de el paraguas del ICAI y de toda la oscuridad institucional que tiene ese instituto. Me agrada que hayas tocado ese tema porque era algo que quería preguntarte, porque es algo que mucha gente desconoce, ¿no? Por lo normal aquí, una película, me imagino, tú haces tu playwright, se lo ofreces a un director, el director le da a cierto lugar. ¿Cómo se produce una película en Cuba? O sea, ¿cómo tú logras llegar a realizar tu propio filme en Cuba? Si no es, o sea, si no es con el ICAE o con alguna compañía española esta que Yo hace creo, filmes. yo creo que nadie se lo ha planteado de una forma totalmente independiente. O sea, es muy difícil no ir a parar al ICAI. Primero porque el sistema de permisología de los rodajes es una agonía. Primero necesitas permisos de la Fuerza Armada Revolucionaria, de la FARC. Wow. Necesitas permisos del MININ. O sea, no te estoy diciendo que uno o otro. O sea, son los dos. Tiene que autorizar primero la FARC. Luego tiene que autorizar el MININ. Luego tiene que autorizar seguridad personal. Wow. Wow. O sea, te estoy hablando de presidente. Y todos esos permisos los firma un coronel. No existe una manera de hacerlo independiente. Yo hace unos días estuve viendo Se Permuta, ¿no? Aquel filme del 80, Sí. 82 creo que fue Se creo que Permuta. uno de los primeros filmes cubanos que más o menos critican la sociedad cubana y enseñan el fracaso de lo que es el socialismo y lo que es la revolución. Creo que es Juan Carlos Tabillo. Ya, ¿cómo un filme de eso se logra hacer en Cuba sin que sin que te lo cierren antes que se terminen? Esa época era la época de Alfredo Guevara. Alfredo Guevara era un intelectual, pero que era, por supuesto, tenía hasta grados militares porque era muy amigo de Fidel Castro y tal. Pero él logró una suerte de salvoconducto para el ICAI donde esas películas no pasaban por el escrutinio institucional más allá de él mismo. Entonces, él ejercía una tiranía blanda sobre las políticas visuales, o sea, las políticas de los filmes, la política editorial que tenía el ICAI para eso. Eso, por suerte, en los primeros años dejó ser a películas como Memorias de su Desarrollo, Wow, sí. Guantanamera, ¿no? Guantanamera sí fue ya un poco más para el 94, Memorias del 68.
pero La muerte de un burócrata, Las 12 sillas, todas esas películas que de repente, de alguna manera, eran bastante inflamatorias Ya, claro. para eso. Pero luego vino, por ejemplo, una película como Alicia en el Pueblo de las Maravillas que censuraron. Y esa fue... Yo no creo haber visto esa Ese película. fue el primer escándalo de la censura en Cuba. O sea, la censura sobre las películas, que es de Daniel Díaz Torres, es el director. Todo eso, creo que el ICAI sí fue el único punto donde se permitía decir cosas abiertas, pero de todas maneras, todas estas personas de alguna manera estaban vinculadas a la revolución, estaban vinculadas al pensamiento revolucionario, y además, recuerda que Palabras a los intelectuales fue un decantador y un delimitador de márgenes de expresivos. O sea, ahí fue donde Virgilio Piñera. dijo, tengo miedo, cuando terminó Fidel de decir dentro de la revolución todo y contra la revolución nada. Una historia bien triste la de Virgilio Piñera, pienso yo, ¿no? Y entonces una historia que mucha gente desconoce, sobre todo esa izquierda radical ahora que sabe que con todo su derecho defienden los derechos gay, los derechos de esas cosas. Claro. Virgilio Piñera fue un hombre que en su momento fue uno de los intelectuales mejores que tenía Cuba, ¿no? Y después del triunfo de la revolución lo sacaron de circulación, como se dice, ¿no? Básicamente lo vetaron y después lo retomaron ya tarde, porque ya él no pudo disfrutar de esa gloria. Claro, y fue un hombre que no tuvo lo que se merecía, no se tuvo el cariño que se merecía de la gente porque lo censuraron. Y también, es de Cárdenas, o sea, también Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas. O sea, un hombre... Eso es otra cosa que... Ahorita, y otros más, ahorita muchísimos estabas más. hablando de cómo te enseñan lo que ellos quieren enseñarte, ¿no? Y entonces Exacto. en esto de la alfabetización venía eso de que creo que era una idea macabra disfrazado de algo bueno, ¿no? Te vamos a enseñar, pero te vamos a enseñar lo que nosotros queremos que tú aprendas. Entonces Exacto. la historia que nosotros conocemos es del 59 para acá y de lo que ellos quisieran que aprendiéramos, ¿no? ¿Cuántas personas como Reinaldo Arenas, el mismo Vigilio, Celia Cruz, que crecimos nosotros, sobre todo la generación de nosotros, sin saber quién eran esta gente? Y básicamente odiándolos junto con el sistema. Claro. Porque el sistema además te los sataniza a un punto en el que tú los asumes malos. Yo, Exacto. por ejemplo, recuerdo, hay una anécdota muy puntual de mi abuela, que es mi ser humano favorito, mi abuela materna. Mi abuela era fundadora del Partido Comunista de Cuba, estaba aún viva, y por supuesto una persona con una formación bastante escasa, relativamente analfabeta, llegó hasta 6º grado, o sea, pero era una campesina que en algún punto se benefició porque sus hijos estudiaron en una formadora de maestros, que fue una escuela nueva. La gente que tiene la edad de mi madre, por ejemplo, de alguna manera aún se siente en deuda con la Revolución Cubana, porque ellos no ven que los utilizaron para sembrar una ideología y además para usarlos como conejillos de India para un sistema que estaban implementando. Y además les enseñaron a enseñar mal las cosas. Exacto. Entonces, por ejemplo, todas las hijas de mi abuela estudiaron en una formadora de maestros y fueron maestras. Y ellas enseñaban una ideología que le enseñaron a ellas. Y que mi abuela no podía refutarla porque ni siquiera tenía esa información. Y además pensaba que estaba bien porque ¿cómo puede ser malo que venga un hombre, construya una escuela en el medio del campo y le dé comida y alimentos y libros gratis y uniformes a tus hijos y ellos aprendan y sepan leer y escribir y la campaña de alfabetización y la reforma agraria? O sea, nadie ve la satanidad allí. Nadie ve la maldad en todo eso. O sea, incluso en el mejor de los escenarios, la gente dice, no, pero la revolución tiene sus cosas buenas. O sea, aún la gente que está viendo todo mal. Exacto. Porque es muy difícil, que es un síndrome de Estocolmo. Literal. Y cuando hay un sistema así que estudia cómo inducir el síndrome de Estocolmo, es más difícil aún curarlo. Y como es una patología, y todas las patologías necesitan tratamiento, o casi todas,
¿cómo lo vas a quitar? Y que yo creo que también lo que influye en ese tema es que tú puedes estar enfermo, te estás sintiendo mal, pero tú no quieres aceptar que estás enfermo. Exacto. O no lo sabes también. O no lo sabes. Asumes que tu dolor de cabeza es Exacto. un dolor de cabeza. Exacto. Lo que yo creo que hoy en día el problema del cubano es más bien de que no queremos aceptarlo porque es más fácil quedarnos en el lugar en el que estamos. Exacto. Porque el cambio siempre trae muchas consecuencias. Requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucho sacrificio y no todos estamos preparados para el cambio. Preferimos quedarnos donde estamos antes que, ¿sabes? La mariposa que dejó de ser oruga. Entonces, eso es lo que pasa, yo creo, también con el síndrome de Estocolmo en nosotros los cubanos. Exacto, claro. Además, mira, cuando yo me enfrenté a la verdad por primera vez, me fajé con la persona que me la enseñó. Wow. O sea, yo me negué profundamente a estar equivocado, estando equivocado. O sea, ya cuando yo vi que estaba equivocado, yo respondí con violencia. Respondí diciéndole, Robert, mira, no me hables más. Porque es terrible que te digan que todo lo que tú sabías estaba mal. Claro. No, y eso viene de ti, que eres una persona joven, que te creaste en otra generación, pero volvemos de nuevo a lo del adoctrinamiento. Estas personas, la edad de los abuelos, nosotros, de los padres, nosotros, o sea, crecieron de una... Es difícil pasarte toda tu vida creyendo una cosa y cuando llega un momento te digan, eso es mentira. Es muy difícil salirse de eso, sea ego propio, sea lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, por eso yo, a la gente que son mayores de cierta edad, yo no los ataco, yo no ataco la manera de ellos de pensar porque es que son víctimas, son tan Por víctimas supuesto. como cualquier otra persona de lo que es. Y además es también un asunto de metodología y de entrega. O sea, yo siempre he dicho que lo más importante de todo, y eso lo sabe Amazon, es el delivery. Buena esa. Eso quedó bueno. Amazon, anota esa. Moviéndonos un poco más a lo más reciente, ¿no? Hablamos de tus inicios y de cómo llegaste a ser lo que eras, ¿no? ¿Cómo recibes la llamada de Patria y Vida? Yo hice antes un video que se llama Ámame como soy yo, que es con Orichas, Beatriz Luengo y Ara Malikia. Y era un video, o sea, es un video que tiene muchísimo de lo que ocurrió en Cuba hasta quizás el triunfo de la revolución y un poco el status quo de la Cuba que nosotros conocemos, ¿no? Eso creó un precedente. El video fue muy bien acogido. Pablo O sea, colaboró con ustedes, ¿no? Pablo Milanés también. Pablo Milanés, sí. De hecho, es una canción de Pablo Exacto. Milanés, el estribillo. La revista Rolling Stone lo situó como uno de los 15 videos más interesantes de 2020. Estuvo en la selección oficial del Bogo Short Film Festival. Un montón de publicaciones importantes lo compartieron, un montón de gente lo tuiteó. O sea, fue un boom de repente hablar de Cuba en un momento donde no se estaba hablando mucho de Cuba, honestamente, salvo algunos influencers, salvo Alessandro Otaola, salvo, ¿sabes? La gente que sí se dedica a hablar de Cuba en sus espacios habituales, pero lo que pasa es que esos espacios habituales muchas veces no trascienden el público que ya tienen. Claro, que es lo porque, La voz no llega más porque allá. el delivery no trasciende el público que ya tienen. Porque no es el mensaje, Exacto. sino la manera en la Sino que el estamos. canal. Entonces, eso es teoría de la comunicación, ¿no? Teoría de la comunicación. Exacto, sí. de ahí nace entonces la cercanía entre tú y tú, ¿no? Debido a ese Sí, video. nos conocíamos antes. Antes trabajé con Orichas en Cuba, hicimos un concierto grande que hizo Orichas en Cuba. Y nos quedamos en contacto, por supuesto, y a partir de ahí, pues yo, tú y yo, o sea, ya éramos amigos y intercambiábamos cosas. Y cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, pues bueno, él se enteró que estaba aquí y me dijo, mi hermano, me alegro tanto, tengo un tema, vamos a hacerlo. Primero hice ese y luego ya yo conocía la canción Patria y Vida, no era Patria y Vida. Y tenía, estaba, o sea, creo que se llamaba antes Ojalá Pase. Y bueno, cambiaron un montón de cosas de la canción después. Estaba Beatriz Luengo
siendo parte de eso. La propia Beatriz dijo que no, que ella prefería que lo hicieran ellos. Ella misma, o sea, que entendió que era mejor que lo cantaran gente de zona, Yotuel, Michael y el Funky. Y entonces quitaron esa parte de Beatriz que tenía ese fragmento de Ojalá. Y básicamente la idea era usar al mismo Silvio en contra de sí mismo, ¿no? Para decirle, Wow. mira, tú, como tú eres un tipo tan doble rasero, mira, vamos a aprovechar. Es como la secuencia de Memoria de su desarrollo, donde Sergio está por el Catalejo mirando, y en el monumento del Maine, que es esas dos columnas altas que hay en 17 y Malecón, al final de 17 y Malecón, él mira así y llega arriba y dice, y la paloma que iba a donar Picasso. Muy cómodo eso, ser comunista y millonario en París. Wow. O sea, casi toda la izquierda mundial tiene mucho dinero. O sea, así cualquiera puede ser de izquierda. Pero cuando en realidad la forma en la que adquirieron ese dinero y la forma en la que gastan ese dinero apoyando otras izquierdas fue adquirido en derechas y sin derechos. Entonces, es muy complejo. Es como lo que dice Sabina, el comunismo, que creo que es como el camino al capitalismo. El camino más largo entre el capitalismo y el capitalismo. Y el capitalismo. Y hay una frase de Sabina, de una canción que a mí me mata. Es una de sus últimas canciones, de hecho, de su último disco, que se llama Lo Niego Todo. Y me gusta además que tiene ese nombre, Lo Niego Todo, porque Sabina, por ejemplo, es uno de los defendedores de la izquierda y sobre todo de Cuba, que luego ya no, y firmó alguna carta contra ella. Y entonces me alegro mucho que haya negado eso en ese disco. Que lo haya negado todo. Y además tiene una canción que se llama Leningrado, que tiene una frase contundente que dice, y Leningrado era otra vez San Petersburgo. Wow. Y eso es brutal, porque al final define perfectamente en lo que va a convertirse el mundo sin el desastre que es el comunismo y sin todo el daño. Vi hace poco una entrevista de Putin hablando del capitalismo y hablando de todo lo que... Y entonces además usando como ejemplo a Noruega y a Dinamarca y a Finlandia y esos países, yo digo, bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, todavía es un tipo que sabe que la última carta de salvación de Rusia fue el capitalismo, aunque la mantienen en un letargo soviético y bajo un control popular, claro, comunista, como lo es China también, que tiene una economía capitalista, pero con una brutalidad férrea del Partido Comunista Chino. Entonces te das cuenta de que hay un doble rasero en todo lo que ellos venden. O sea, estas personas siguen vendiendo a la izquierda como una opción cuando en realidad lo que sostiene esas izquierdas es un capitalismo feroz, más feroz aún, porque es un capitalismo que niega su propia naturaleza. Exacto. Y es brutal eso. Sí, no, y no hay que ir tan lejos. O sea, en Cuba mismo, te estás viendo que la sociedad se está convirtiendo en capitalista con un gobierno opresor, ¿no? Ellos están tratando de crear este falso capitalismo que sí, no falso, pero o sea, están creando este capitalismo que existe en China, que existe en Vietnam, sí, que son que países, es una autogestión. Exacto, que son países capitalistas con gobiernos totalitarios, ¿no? Que es lo que la gente no entiende de esa parte. Hay que ver las tiendas MLC, incluso ahora en Cuba, la sociedad como tal se está volviendo capitalista al punto de que están celebrando Halloween, están celebrando gender reveals, cosas que tú, y con las letras traen en inglés, yo me quedo loco, yo digo, oh, wow. Entonces te das cuenta que todo llega ahí. No, antes de irme de Cuba ya se estaba celebrando Halloween. Yo me acuerdo que mi primer disfraz de Halloween fue en Cuba. Los baby shower y todas esas cosas que son totalmente consumistas, ¿no? Y al final tú te das cuenta de que nadie puede escaparse a la globalización. O sea, y ahí está el internet en Cuba, por ejemplo, que es su propia corbata. La propia corbata del socialismo es esa. O sea, tú no puedes negar. El mundo siempre te va a llevar a donde él va. El destino final es el rumbo del mundo. Tú decides si vas más lento que el mundo. Por supuesto, todo el resto te tomará ventaja. Y tú serás el último en llegar, pero tienes definitivamente que ir a ese rumbo porque
¿cómo vas a negar la lógica y la gravedad? Eso es imposible. Yo recuerdo también que cuando yo estaba en la universidad, creo que desde el preuniversitario, ya la gente optaba más cuando decían, no, vamos a estudiar lenguas extranjeras. Tú sabes que usualmente todo el mundo dice, bueno, vamos a aprender inglés, caballero, para cuando nos vayamos para Yuma, o vamos a aprender francés, o vamos a aprender portugués. Turístico, para trabajar Exacto. en el turismo. ¿Sabes? Sí, Todo el mundo sí. es, no, ahora lo que hay que aprender es mandarín. Ahora hay que aprender mandarín porque los chinos son los número uno en el mercado y porque en Cuba se están metiendo los chinos y porque todos los negocios son con los chinos, el petróleo. Y antes, China, Canadá. como Con mismo los en rusos. China se empezó a estudiar ruso. Y como mismo, en vez de estudiar inglés, la gente estudiaba ruso. Y aprendía eso. Y ahora, imagínate, por supuesto que Cuba siempre va a buscar apuntar hacia quién puede mantenerlo. Porque es un sistema que se sostiene. El gobierno de Cuba es un proxeneta. Sí, no, si tú lo miras, sí. De O verdad. sea, no, Y yo, por ejemplo, soy una de las prostitutas del gobierno de Cuba. Yo tengo que usar sus plataformas para enviarle remesa a mi madre, para enviar dinero a mi madre. Yo estoy en contra de esas cosas, pero yo lo que no puedo permitir es que mi madre, por ejemplo, Claro, es lo no que- tenga que comer. O no me paso. De hecho, hoy en una conversación con ella, le decía, mira, no puedo utilizar esas plataformas porque va contra mis principios. Claro, una cosa que siempre yo digo, que yo no quiero poner a mi familia de rehén, ¿tú me entiendes? No quiero ponerlos al frente. Pero lo son. Pero lo son. Ellos lo Lo ponen son. ahí. Ellos lo o sea, ponen de esa manera. quienes deciden quiénes son los rehenes son ellos. Que tienen o sea, tú te escapas de un lugar del que no te puedes escapar. Mientras exista la dictadura en Cuba, todos los cubanos que vivamos fuera de ella vamos a ser aún sus esclavos. Nosotros somos esclavos del régimen de Cuba. Porque si tenemos familias adentro, o sea, mira, felicito a todas las personas que no les queda nadie en Cuba y que han podido sacar a toda su familia ahí porque por lo menos no están cediendo al soborno que tienen, Que vivimos nosotros. que vivimos nosotros y no están cediendo a ese negocio, a esa negociación de rehenes a las que estamos sometidos todo el tiempo y además utilizando los únicos mecanismos. La comunicación, las telecomunicaciones son del gobierno de Cuba, son de la dictadura de Cuba, el disfrute son de ellos. O sea, es muy difícil. Cuando yo hacía la entrevista para venir a los Estados Unidos, a mí la persona que me hacía la entrevista me dijo, pero ¿tú trabajas con el gobierno de Cuba? Bueno, esto es una pregunta que tiene bastante poco sentido, porque es muy difícil encontrarse a alguien que no trabaje de alguna manera para el gobierno de Cuba. Y él me miró así. Yo dije, bueno, mientras yo le decía eso, dije, creo que no me van a dar la visa después de estar. No me di cuenta. Y él me dice, oh, sí, claro, tienes razón. Y dije, qué bueno que se la tomó. Y algo triste es que ellos mismos, o personas como tú, personas como yo, como gente de zona que han alzado su voz en contra del régimen, usan eso en contra de ustedes, ¿no? Como que dicen, no, en algún momento trabajó para nosotros y estuvo, y empiezan a sacar fotos filtradas de distintos lugares y entonces, ¿te ha pasado eso? Una propaganda sí, claro, barata. por supuesto. A mí lo primero que me hicieron fue comerme vivo porque yo hice un videoclip a los hijos de Díaz Canel. Entonces... Primero, estas personas me buscaron por quien yo era Silva Bastro, yo era un director muy reconocido allí y ellos querían tener un video conmigo. Eso fue lo primero. O sea, ellos no se acercaron a mí porque yo era políticamente correcto, porque nunca he sido políticamente correcto. Es más, dijeron, él es medio subversivo, pero es el tipo para esto. Claro. O sea, ese fue el primer comentario. Y ahí es donde te das cuenta la doble moral de ellos. Exactamente. Y eran clientes, o sea, no... No, por supuesto. Eran cosas que tú no podías cerrarte puertas de una manera financiera porque sabemos todos los problemas que hay en Cuba. O sea. Absolutamente. Yo en Cuba estaba al servicio del dinero. O sea, en ese sentido, en lo que yo era, yo necesitaba dinero y trabajo porque además vivir en Cuba es carísimo. Y salir de ella es más caro aún. Entonces, yo no tenía ningún compromiso ético que no fuera con los principios básicos del ser humano, de ser bueno, ser esto y ser lo otro, lo que hay que ser. Pero, o sea, en un principio, si tú me dices ahora si yo lo haría, tal vez no lo hago de nuevo. Pero estando dentro de Cuba, esa opción no existía. Ya. De no hacerlo, porque o sea, yo no veía la gravedad de trabajar con estas personas.
Sí, otra cosa también que Es difícil. cuando estás trabajando con ellos eres lo mejor de lo mejor. O sea, eres como le hicieron a Luis Manuel, ¿no? Ajá. Salió en una revista uno de los mejores artistas plásticos. Después que te viras en contra de ellos, no eres nadie. Y como le están haciendo a Junior de Archipiélago ahora. Exacto, también, por supuesto. Porque eso es lo de ellos, la propaganda barata de desprestigiarte, porque tú ahora, porque antes trabajabas para el sistema y ahora porque te fuiste, te vendiste al imperialismo yanqui y tú sabes, Pero ¿quieres que te diga? la CIA te está pagando. ¿Quieres que te diga cuál es la narrativa de estas personas cuando se acercan a ti? Esas personas lo primero que hacen es plantearse un discurso cool y un discurso donde te ponen por delante todo lo que está mal y todo lo que ellos crean que puede simpatizarte. Dice, no, yo sé que las cosas están malas, pero estamos arreglándolo porque es verdad que esto es un desastre y esto está mal y eso son cosas que están funcionando, no están funcionando, hay que aprovechar y no. O sea, esa es la narrativa de esa gente para comerte la cabeza y para decir, coño, este tipo está bien, este tipo no. O sea, así mismo te comen el coco y tú dices, no, pero vamos a echar para adelante y ay, queremos hacerlo, no, y es verdad lo que tú dices, tienes razón y no sé qué. O sea, y tú dices, bueno, pero entonces, pero ojo, te estoy diciendo que decir ahí que esto no está bien te parece un acto profundamente subversivo. Y que te lo diga, por ejemplo, el hijo de un presidente, tú dices, wow. Entonces, coño, Cuba va a cambiar. Y entonces te simulan un cambio que en realidad no existe. Y que a ellos al final no les importa si cambia o no. Y como tú tienes una visión bastante reducida de lo que son las libertades, al punto de que yo en Cuba no me atrevía a decir que era una dictadura. Cuando salí de Cuba, aún seguía pensando que era una dicta blanda. Y entonces te mantienes en un letargo donde te bloqueas acceso a determinada información que tú no quieres que te saque de tu lógica, porque tú dices, yo no pude haber sido tan estúpido. Pero sí, fui lo suficientemente estúpido como para no darme cuenta de un montón de cosas que ahora sé y que ahora tengo claras. Y que estoy tratando de decirle a personas que incluso yo considero que son más inteligentes que yo y que aún no lo entienden. Fíjate lo terrible que es moverse. Es una nube bastante densa. Es algo bien oscuro. Y fuimos, porque es que a todos nos hicieron lo mismo. Exactamente. Entonces, volviendo un poco a lo de Patria y Vida, se realiza la canción, bueno, ya empieza a hacer el proyecto. Ahora que estamos haciendo, yo desde que empecé a hacer este podcast tengo mucho más respeto por los realizadores, ¿no? Porque me doy cuenta de que tan difícil puede ser las cosas, los ángulos de cámara, de las luces. ¿Cómo logra tú hacer esta parte de aquí de los Estados Unidos, donde lo filmaste con gente de zona, con De Semen, con Yotuel, y que quede tan parejo a lo que filmaron en Cuba, ¿me entiendes? Con el Funky y con Michael. Bueno, eso fue... Primero, yo hice un videoclip que nunca salió de Patria y Vida. En algún punto lo publicaré para cuando avance, o a lo mejor lo incluyo dentro de un documental que estoy preparando también. No sé aún. Pero llegó un punto en que dije, esto sí está melodramático, pero no me transmite. Y creo que lo primero para que algo funcione es definir la transmisión, definir el canal y definir el modo en el que vas a hablar. O sea, así mismo como existe el lenguaje verbal y extraverbal, existe un lenguaje audiovisual donde dice, bueno, voy a ser imperativo, voy a ser incisivo, o sea, tú te vas moviendo por diferentes puestas. Yo llamé a Yotuel y le dije, ¿sabes qué? No vamos a hacer este video así. Al principio no iba a salir nadie. Iba a hacer un video solo de actings y de imágenes documentales y un poco de símbolos y cosas así. Y luego yo llamé a Yotuel y le dije, llama a todo el mundo, vamos a filmar. Yo recuerdo filmando un videoclip a unos artistas italianos y ese mismo día hice 2 videoclips en uno. Porque en un día estaba filmando un video, terminé de filmar ese video y en la noche llegaron al estudio, bueno, gente de zona, de Semer y Yotuel, y comenzamos a filmar aquello. Le dije, mira, va a ser fondo negro. Y ustedes, de frente a cámara, quiero que todo sea negro, vamos a neutralizar todo lo que pudiera disipar la atención, quiero que el discurso sea claro.
Le quité las gafas a gente de zona, le quité todo lo que ¿Fue pareciera difícil bling bling. eso? Me costó un poco al principio, pero ellos lo vieron. Ellos, Oye, Ya, claro. yo recuerdo que desde que yo soy del mismo barrio de Alexander. Sí. Yo recuerdo a Alexander, yo era una niña cuando Alexander cantaba ahí en... y ¿cómo nunca se ha llama? quitado las gafas. Yo El creo Parque que de la Amistad. antes nunca él salió sin gafas. Y desde que tengo memoria lo recuerdo con gafas. Sí, sí, sí. Y además, a mí es una anécdota muy curiosa y muy simpática, porque cuando hicimos el primer máster, yo lo hice con gafas de ellos, porque ya ellos no me entendían. Y dije, ok, vamos a hacerlo para que yo lo que quiero es después que ustedes se Ver la vean. diferencia. Entonces yo llamé a Alexander y a Randy y le dije, vengan acá, mírense. Y él hizo así. Miró a Randy, me miró a mí y dijo, Randy, vamos a quitarnos las gafas. Y fue muy cómico porque o sea, se dieron cuenta de que en realidad Sí. necesitaba hacerlo al punto de que Ale se emocionó bastante y se le aguaron los ojos. O sea, había una transmisión muy fuerte. Es que Yotuel lo sin son. camisa, ¿era parte del performance? Ustedes sabían que no había competencia en Cuba, lo que es físico, ¿no? ¿Tú te imaginas a Raúl Torres sin camisa, Patri Barriga, ¿no? No, y menos con 62 mil milenios. Mira, eso fue yo creo que orgánico. Tú él estaba así de repente sin camisa y dice, voy a salir así mismo y él le había regalado una pintura antes. Vamos a ponerte Patri Vida aquí en el pecho, para que esté ahí, pero no vamos a enseñarlo todavía, vamos a ir revelando lo que dice a medida que el video avanza. Y fue así, fue fluyendo de una forma muy armónica todo lo que fue el performance de ellos. Y entonces cuando yo hice el primer corte, que lo sometimos a votación entre todos, o sea, siempre evaluamos un primer corte, que fue el único. En principio decían, es que es mucho performance y no hay nada más. Yo le dije, yo podría poner muchas cosas más, pero yo no quiero que se disipe la atención. Yo no quiero que la gente está cansada de ver documentales sobre Cuba, está cansada de ver todo lo que está ocurriendo en Cuba y no digo que sea suficiente. Ojo. Pero sí es necesario que los vean a ustedes, que son los cubanos que más han trascendido el mundo. O sea, estamos hablando de que ahí se reunió Yotuel, que Oricha fue, yo creo que el grupo más importante urbano que ha salido del Caribe para el mundo y que hizo del rap otra cosa. Gente de zona son los artistas cubanos más reconocidos en el mundo y tienen una de las canciones más vistas en la historia de YouTube. Y de Seme Bueno es el autor de eso y el autor de muchos hits importantes. O sea, ahí estaban reunidos. Y en ese momento estaba Michael Osorbo, que le estaba dando la vuelta al mundo con su activismo dentro de Cuba, brutalmente haciendo cosas extraordinarias. Sí, por lo que lo conocemos. O sea, Exacto. Por ser Michael Osorbo. Y además, que era bueno también que estuviera Luis Manuel. Lograr que eso empastara fue relativamente fácil, porque yo lo tenía muy claro. Yo lo que sí sabía es que tenía que firmar primero en Miami, lograr la imagen que yo quería y pasarle a Angelo Troya, que fue quien fotografió en Cuba el resto, el esquema de luz que yo utilicé. O sea, le dije, mira, una luz cenital, una contraluz de esta manera, una luz muy suave, ponerle varios pasos de seda a la luz para que fuera como difundirla suave, que tuviera una emisión de luz sin proyección de sombra. Entonces eso generó una dinámica bastante simple. Ellos sí les costó muchísimo hacerlo. Haz el cuento, please. Sí. Haz la historia de imagínate, ellos se tuvieron que meter en una ruina. Las personas que les rentaron las luces no le dijeron para lo que era. No podían decirle para lo que era, porque si no, no se las iban a rentar. Tuvieron que esconderse de la policía, salir fue una película. Una película cubana. O sea, me lo imaginaba, porque, coño, tener a Luis Manuel y a Michael, que todavía en estos momentos son los enemigos públicos número uno, creo yo, del Estado cubano, ¿no? Que siempre tiene la seguridad del Estado arriba. Y que de buena primera aparezcan en un lugar y alguien grabando, teniendo todos los ojos arriba, me imagino que fue súper difícil lograrlo llegar a ese lugar con las cámaras y con todo. Sí, fue duro. Escondido. Así, aprovechar que estamos hablando de Luis Manuel y de Michael. Patri Vida se estrena en febrero.
¿verdad? 19, sí. Y tenemos un 27N previo a Patria y Vida. Ujú. Sabemos que a ti personalmente el 27N te llegó bastante, te tocó en este sentido de los artistas, el Ministerio de Cultura. Entonces, de alguna manera, como que tú utilizaste, es una pregunta, tú utilizaste de alguna manera todos estos sentimientos encontrados que tuviste cuando sucedió lo del 27N para reflejar y dar voz y hacer partícipe a Luis Manuel, a Michael en el video de Patria y Vida. Porque usas detalles muy... Fuiste bien, digamos, bien detallista a la hora de pensar cómo ibas a desarrollar el video. Por ejemplo, cómo comienza el video, el billete quemándose Martí, dándole paso a Washington, la isla de Cuba al revés, una X, el podium que está ardiendo en llamas, la bandera cubana quemándose y reflejando la bandera de las guerras de independencia. O sea, ¿cómo piensas y cómo unes todas estas cosas para hacer el video? Porque aún así es como dijiste, está bien limpio, no tiene tanto, pero hace un recall a la memoria y a cosas bien específicas. Sí, a mí me gusta mucho apelar a la memoria emotiva y a la frase limpia. O sea, me gusta mucho el haiku y la poesía porque son muy rotundos. Es muy difícil escribir poesía. Cuando yo escribí poesía cuando era adolescente, me escribía mucho. En algún punto debo publicarla porque es una deuda que me tengo. Publiqué poesía también en varias revistas y también participé en festivales y esas cosas. Entonces, yo creo que esa fue una de las cosas que más me enseñó del arte, la poesía. Entonces traté de que mis videos siempre fueran como pequeños poemas, donde tú no resuelves una idea, pero sí la expones a un punto en el que dejas que lo complete quien lo lee o quien lo mira. Entonces, cuando tú hablas de Cuba, para mí, Cuba, sobre todo cuando vas a hacer un discurso contra el régimen, lo primero que me viene a la cabeza es lo encartonado y el podium. Y yo quería quemar los podiums. O sea, yo soy Todos incendiario. queríamos Yo quería quemar quemarlos. los podiums. Todos. O sea, aquello me resultó tan... a mí me fatigaban tanto los discursos de Fidel. Ya cuando decía, no, como Fidel va a hablar esta noche, yo era como... Yo me quería morir. Y te interrumpían. No importaba nada. O sea, aquí era como... Esto es en cadena. En cadena, Sí. esa era la En frase. cadena En y oprobio sumidos. Era eso. Y yo quería quemarlo. Y además yo, por ejemplo, la bandera cubana actual, esta no es mi bandera favorita, ni es con la que yo simpatizo. Yo soy de la bandera de césped. Esa es mi bandera. Y me imagino que de la Constitución del 40. Sí, Que pero ahora hay un tema candente con la Constitución del 40. por lo menos es la última constitución. Es la última constitución que responde al pueblo de Cuba. Fue la última acción legislativa, o sea, la última acción constitucional de un grupo de personas pensando en el bienestar del pueblo de Cuba. Creo que cualquier cosa que se haga debe partir de ahí. Claro. O sea, no restituir esa para restablecer el país. Hay que partir de la del 40, que es la única Claro. que el pueblo de verdad... Quizás hacerle algunas modificaciones, que hay muchas personas, hay muchas Definitivamente. Claro, o sea- discrepancias acerca de algunos artículos que están un poquito fuertes. No, ¿qué pasa? Pero La Constitución del 40 fue en 1940. Estamos ya en el 2022. No, o sea, por supuesto. pero yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. O sea, tenemos que partir de ahí y mejorarla de la mejor manera Tú no- a los tiempos modernos. Tú ¿me no entiendes? puedes partir de un mal paso. Claro, exacto. Tú tienes que dar, o sea, si es preciso, un paso atrás y decir, pues, ok, me levanto aquí. Pero para levantarte debes partir del piso. Y el piso, definitivamente, la Constitución del 40. Yo soy un defensor de que ese sea el punto de partida. Restablecerla y reconstituirla. Y actualizarla, por supuesto. Pero bueno, a Cuba hay que actualizarla también. O sea, al final, estas personas lo que están haciendo es usurpando un país. La dictadura está usurpando un país que funcionaba mientras y de paso lo
descomponen y lo estrujan, pero al final es un papel que hay que estirarlo para o plancharlo o para convertirlo en otro. Pero hay que partir de algo. Creo que un cubano que se respete tiene que entender que Cuba una vez fue un país de verdad. Entonces no una ficción sobre un país que no existe. Que eso es, creo que unos artículos de Raúl Rivero. Se llamaba Ficción sobre un país que no existe. Wow. Que es espectacular. Buscaré eso porque no creo. Tú sabes que ahora, hablando de este tema de la Constitución, como sé que tú estás como, que lo has dicho en tus redes sociales, que estás como que te gusta Twitter, estás tratando, se han creado spaces y ahí están hablando de estos temas. Y yo encuentro esto súper importante con el tema de la convocatoria a la marcha cívica del 15 de noviembre, porque es lo que tú decías, tenemos que educar a un país entero. Exacto. Los cubanos lamentablemente no tenemos ninguna cultura política. A muchos, para no decir la mayoría, nos interesa en lo absoluto hablar de política. Ni política ni cívica. Ni de ningún tipo. Entonces, hay mucho trabajo que hacer y no tanto hablar de vamos a derrocar la dictadura, sino en bases de qué vamos a derrocar la dictadura. ¿Qué vamos a hacer una vez que se caiga la dictadura? ¿Cómo vamos a funcionar? Que ese es uno de los miedos, de los principales miedos que tiene la gente que sabe que quiere un cambio, pero no sabe que viene después, ¿no? Exacto. Sí, es como he dicho, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y volviendo al delivery, yo creo que sí hay muchísimas cosas hechas en ese sentido. Y hay muchísimas investigaciones y muchísimas propuestas hechas para restablecer a Cuba, como el Plan Marshall. O sea, pero no se han comunicado bien y volvemos al delivery. O sea, mientras no se entienda que el que nosotros necesitamos convencer es el que aún no lo ha visto, no vamos a ganar más personas ni vamos a sumar más personas a la lucha. Lo más importante aquí es que el que no sabe, el que no está a favor, el que no entiende y el que no quiere, entienda que el único camino posible a la libertad es romper la cadena. Si no, vas a ser siempre un preso bueno. Literal. Es lo que yo creo. Asiel, te tenemos preso. Sí, Aquí. sí, Te no, tenemos estoy bien. preso. Yo estoy bien, yo me siento bien. Qué bueno, nos alegramos. Para terminar con Patria y Vida, o sea, después te queremos preguntar acerca del 15N, que nosotros, este es el tercer podcast que grabamos y desde el primero estamos hablando del 15N. Y nosotros por lo menos teníamos esta idea de Ponte para esto podcast cuando el tornado en el 2019. Wow. Sí, nosotros nos conocemos porque él es el mejor amigo de mi primo y cuando yo llegué acá, con ellos era con los que yo andaba, yo me mudé aquí a Miami, nos manteníamos en contacto y siempre tuvimos el aquello de Cuba. Sucedió lo del tornado y estamos, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo. Sí, fue algo que ahí te das cuenta de cómo funcionan las cosas en Cuba, ¿no? Nosotros teníamos las mejores intenciones de hacer algo por aquella gente que es lo que pasó el tornado en Cuba, ¿no? Pero ahí te das cuenta de la corrupción burocrática que existe en Cuba, ¿no? Y que todas estas donaciones que estaban llegando, lo que estaba pasando, y uno se siente como que yo no quiero ser parte de eso, ¿no? Como que ellos mismos se cierran las oportunidades de que los cubanos que estamos fuera los ayuden. La primera persona que salió cuando el tornado fui yo y fue mi oficina. El tornado ocurrió, yo estaba en la zona del tornado cuando el tornado pasó. Estaba filmando un video casualmente ahí. Al punto de que se suspendió la producción, se canceló la producción porque sentimos todo aquello y no sabíamos qué había pasado. O sea, estábamos literalmente a menos de 6 cuadras de donde pasó el tornado, en Guanabacoa. En Guanabacoa. Estábamos en Guanabacoa. Cuando eso ocurrió, nosotros pensamos que era como una pequeña tormenta, algo así. Se fue la corriente, se quedaba todo sin luz y no sabíamos nada. Salimos, los carros de producción, cuando llamamos para que nos recogieran, porque siempre llamamos a la empresa eléctrica, todo colapsado, no había señal. No, decía, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ya, vamos a terminar, vámonos para la casa. Alguien dijo, no podemos llegar ahí, hay árboles caídos en todos los lugares, hay camiones volteados, hay guaguas volteadas. Yo dije, esta gente nos está mintiendo. Le dije,
este tipo está mintiendo, o sea, ¿qué está pasando aquí? Bueno, tuvimos que salir en un carro de producción que teníamos ahí dentro. Cuando yo comencé a cruzar por toda Guanabacoa para llegar al Vedado, que era donde yo vivía, que yo comencé a ver eso y comencé a ver gente gritando, gente, carros volteados completamente, árboles enormes caídos. Yo dije, ¿qué pasó? Todavía yo no sabía lo que había pasado. Nadie sabía nada de lo que había pasado. Me dijimos, ¿qué pasó? Parece un ciclón. O sea, olvídate, tornado no era una palabra que estaba en la imaginería del cubano. Eso no existía para nosotros. A las 5 de la mañana comienza a entrarme información y comienzo a ver noticias extranjeras. Incluso yo me enteré por gente de afuera. Por gente que vivía aquí, que me escribió, oye, ¿tú estás bien? ¿Cómo sigue el tornado? Y yo, ¿qué tornado? ¿Qué es eso? A ver, ustedes están soñando. Fue una cosa tremenda. Me llama una amiga mía de República Checa, que es una de mis mejores amigas, que estaba en Cuba. Y me dice, sí, ¿tú viste lo que pasó? Le digo, sí, que tenemos que hacer algo. Ese mismo día del tornado, yo llamé a mi productora, llamé a todo mi equipo. Y salimos, compramos cajas de comida, gente que nos hacía nosotros también las comidas de producción. Mandamos a hacer 250 comidas y nos fuimos para varias tiendas que habían ahí. Me acuerdo que fuimos hasta Carlos III y compramos todos los galones de agua de 5 litros que habían en todas las tiendas que pudimos pasar. O sea, te estoy hablando de cerca de 500 galones de agua, una locura. Y nos fuimos en una camioneta con todo aquello. Cuando llegamos con eso, que vimos que en la primera cuadra se nos acabó todo, yo casi me quería morir, bro. Yo llamé, recuerdo que me llamó Cucurucho Valdés, que andaba con Aide Milanés. Oye, vi que subiste fotos, porque el primer día, cuando yo salí no había nadie ahí, nadie ayudando. Yo subí fotos para las redes, compartí cosas, y gracias a eso empezaron a sumarse gente. Se sumó después Iván, Yomilet Dani, se sumaron un montón de gente, y un montón de artistas, y después vino, pues bueno, las instituciones, pues no quedarse atrás. Pero cuando nosotros vimos lo complejo que era eso, fue cuando quisimos salir, empezamos, yo de hecho puse mi oficina Alternativo Ara a disposición de eso, empezamos a recoger cosas, hicimos colecta, de hecho hay muchas publicaciones de eso, porque yo me fui encontrando historias terribles. Me encontré una niñita que se le derrumbó la casa, se le derrumbó todo. Nosotros le llevamos un colchón ese día. Y yo le dije, ¿la escuela? ¿Mañana no tienes escuela? Y dice, no, mi escuela también se derrumbó. Wow. O sea, eso a mí me partió el alma. Y me di cuenta porque cuando quisimos después volver a ir a ese lugar a llevar ayuda, ya no nos dejaban. El gobierno se metió y dijo, no, nos tienen que dar a nosotros las vamos a repartir, no pueden hacer fotos. No. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo alguien se puede negar por cuidar la apariencia a ayudar? O sea, el tornado también fue un punto de inflexión en mi relación con esa Cuba real. O sea, la primera vez que yo choqué contra ese muro que es la dictadura. Así que me da mucha alegría que en algún punto esas energías se estaban ya alineando para que hoy estuviéramos hablando aquí. Wow. Yo me fui a Walmart. Yo estuve como una semana con la presión alta. Porque yo le decía a mi mamá, mami, ¿tú te imaginas que el tornado hubiese pasado, ¿sabes? Por casa de la familia de nosotros, mi papá, mi hermano. O sea, Guanabacoa está ahí mismo, ¿sabes? Bueno, yo me fui a Walmart. Yo me acuerdo que yo ese mes no le había mandado dinero a mi papá, que yo le mando cuando puedo. Y yo me fui y yo gasté como $127 comprando cosas en Walmart. Compré agua, compré papel sanitario, compré Band-Aids, cositas de primera necesidad, y lo llevé a Hialeah. ¿Cómo se llamaba este grupo de comediantes? Punto y Coma. Uh-huh. Que ellos, alguno de ellos está aquí, no recuerdo, estaban haciendo las recogidas. Abdiel y eso. Abdiel, sí. Y estaban haciendo las recogidas. Está en Cuba, ¿no? Yo creo. No sé si, pero yo creo uno que está aquí. Uno de ellos está aquí, no recuerdo sí, cuál de ellos. El caso de Bartolo están aquí, sí. Bueno, ellos pusieron ahí en Hialeah, no sé, era un negocio de alguno de ellos, algo así, y ese era uno de los puntos de recogida. Y yo fui, lo llevé todo. Cuando llego me dicen, mi niña, el agua no se puede enviar. Y dije, bueno, no importa. Me quedé como un año con esa caja de agua ahí en la parte de atrás del carro.
y después dicen, no, ellos quitaron todas las donaciones. No, mucha... Y eso a mí me dio un odio, pero yo me sentí tan mal, porque yo dije, caballero, yo le quité el dinero a mi papá, ¿sabes? A mi hermano, para ayudar. Y aún así, ellos se lo quitan a esa gente. Es como que yo tengo la última palabra, aquí la voz cantante la tengo yo. Y cuando vi lo de la marcha de las antorchas, que me acordé de yo cuando en la universidad iba a la marcha de las antorchas, y dije, caballero, ¿cómo que marcha de las antorchas? Y sacando a los muchachos de Minin, de los camelitos, para meterlos en regla. O sea, entonces nosotros, que no sé ni por qué yo traje la conversación a este punto, queríamos hacer para aquel entonces algo. Y la idea andaba por ahí, nunca concluimos nada. Y pasa el 27N y nos empezamos a comunicar, oye, aquí hay que hacer algo, oye, aquí hay que hacer algo. Y viene Patria y Vida, oye, aquí hay que hacer algo. Ponte para esto. Y viene el 11J, oye, ponte para esto, aquí hay que hacer Vamos a algo. comprar las cámaras, las luces, que hay que hacer algo. Sí, lo de 11 de julio fue, yo estaba con, otra cosa que salió del torneo, antes que cambiamos el tema, fue donde yo la conocí a ella, a nuestra productora. Mira. Que los presenté yo soy la Mira, madrina De ahí de esta nace relación. eso, o sea, el encuentro mío de ella para conversar, pues lo queríamos hacer en ese momento. Yo como desarrollador web quería hacer un website. Y en aquel momento yo tenía un mini negocio vendiendo pullovers con t-shirts, con cosas adelante y eso. Y dije, voy a hacer algún diseño bonito, algo que tenga que ver con Cuba, los vendemos, recogemos los fondos, el neto lo pasamos a eso, ¿no? Claro. Pero bueno, ya pasó lo que pasó y no eso. Entonces, cuando pasa lo del 11 de julio, y ella estábamos en una cafetería, en un café que hay en Coral Gables, en Books and Books. Y estábamos ahí, yo estaba precisamente haciendo un post de La Habana, ¿no? De La Habana, no, de Cárdenas, de SOS Cárdenas, porque era la pandemia donde más duro le estaba dando en ese momento, era en Matanza. Sí, sí. Y tú sabes, yo soy de la zona y quería hacerlo. Y de pronto pasa todo esto y yo digo, espérate, ya el post no es de SOS Matanza, ya la cosa cambió un poco los gráficos, cambié el texto y ahí mismo lo subí. Y nada, de ahí entre una cosa y la otra, aquí estamos con así. Y ahí es a donde voy, porque estábamos en los tres podcasts que hemos hecho. Que este es el tercero, aún no los hemos subido. Después te voy a explicar por qué. Off the record. Y dijimos, estos primeros tienen que ser 15N, 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 15N. So, ¿a dónde te quería llevar? Al 15N. Antes de pasar al 15N, por último. Entonces, ¿qué simboliza Patria y Vida en Aciel Babastro como artista y en Aciel Babastro como cubano? Yo creo que fue un momento en el que me puse en un lugar muy peligroso. O sea, eso primero se volvió, mi vida comenzó a correr peligro. Y no solo me puse en peligro yo, sino puse en peligro a mucha gente que quiero. Entre ellos mi familia. Y cuando hablo de mi familia aquí y mi familia en Cuba. O sea, puse en peligro la vida de mi hija porque tuve amenazas, fueron a mi casa, abrieron el auto nuestro y además me di cuenta lo peligroso que era cuando en un punto mi esposa y yo nos sentamos dentro del carro y ella me miró y dijo, ojalá y no explote cuando lo encienda. Cuando ella me dijo eso, con la niña detrás ahí sentada en su carrito, yo dije, wow, esto se me está yendo de las manos, ¿no? Y responde un poco también a la gente que está dentro de Cuba, que yo sé que está expuesta y muchísimo más expuesta que nosotros, aunque no sé cuánto más, porque aquí también es muy peligroso estar en el ojo del huracán, es muy peligroso, y con la diferencia de que aquí te pueden disparar, porque hay de dónde sacar una pistola mucho más fácil. Y hay muchísima gente adeptos de la dictadura y muchísima gente que la dictadura siembra. De hecho, en un punto, una persona muy querida y cercana a mí me dijo, ya tu cabeza tiene nombre y tu sicario está aquí. Wow. O sea, tú no puedes ahora mismo dejar de estar visible porque puede ser peligroso y tu auto debes revisarlo antes de montarte en él siempre porque el modus operandi de ellos es los autos. Y me di cuenta porque cuando nos abrieron el carro, que fue 2 veces, o sea, es un auto perfectamente seguro,
no había forma de abrirlo. Si no vamos nosotros a abrirlo. O sea, cuando yo vi eso fue como una demostración de mira lo que podemos hacer. Claro. Una amenaza. Abrieron capó del carro, las puertas, todo, el carro abierto completamente. Y Fue eso pasó como- aquí en los Estados Unidos. Eso pasó aquí en Miami, Wow. en mi Después casa, de en Coral Patria Vida. Gable, cuando viví en Coral Gable. De hecho, eso fue lo que hizo que nos mudáramos de ahí. O sea, yo tuve que mudarme a otra casa, lejos de aquí, para que no hubiera forma de eso, aparte con un sistema de seguridad terrible que para entrar a mi vecindario tienen que llamarnos. De lo contrario, no pueden entrar. Porque nos dimos cuenta de que no solo estábamos poniendo, no me estabas poniendo solo yo, estabas poniendo a mi familia también, a mi gente, a lo único que yo no puedo exponer. Entonces, fue difícil. Y Patria y Vida sí me dio más exposición como persona. O sea, me convirtió tal vez un poco en menos Jaciel y más en el director de Patria y Vida. Cosa que no es eso lo único que soy, pero está bien porque al final ser parte de alguna manera de la historia de Cuba y honrar de alguna manera a mis ancestros, a los mambises que hay en mi familia, a la gente que hicieron cosas por la libertad de Cuba en un momento donde también estaba el yugo colonial sobre Cuba, me acerca más a una muerte tranquila, ¿sabes? En el sentido de que sé que estoy al menos haciendo algo por los míos, por mi país, por el lugar de donde soy y estar al servicio de la verdad. Yo creo que eso fue lo que me trajo más luz sobre muchas cosas que desconocía, me acercó a gente extraordinaria, me llevó a foros importantes, me llevó a lugares a donde nunca pensé estar, a darle un discurso, por ejemplo, a altos mandatarios del mundo, a presidentes, a expresidentes, me llevó al Parlamento Europeo, o sea, me llevó a un montón de foros que yo dije, wow, esto ha sido realmente grande. Y además nos puso en la portada de los periódicos más importantes del mundo y nos tradujo a todos los idiomas posibles, incluso a idiomas que yo desconocía. Entonces, eso Sí. para mí fue extraordinario y además fue un paso importante. Y me di cuenta sobre todo porque hace poco fuimos a la Semana de la Moda de New York y me encontré personas que no saben nada de Cuba que me dijeron, Patria y Vida. O sea, en un español chamusqueado, porque eran además americanos. Decía, oh, Patria y Vida. Y yo Patria dije, y Vida. wow, lo han visto. O sea, esto ha sido visible. Así es. Entonces, ya hablamos de ti. ¿Qué sentiste tú personalmente? Porque no podemos hablar de Yotuel, que no está acá, de Randy, de Alexander. ¿Qué sentiste tú cuando supiste que los cubanos del 11J estaban pidiendo, estaban chanting, ¿cómo se dice? Patria y eso? Vida. Sí, Como estaban gritando, exclamando, libertad, patria y vida. Me ericé ahora mismo por eso que me dijiste. Tú sabes que yo sentí que no estaba equivocado en cómo quería comunicar esa idea. Y cuando tú como artista logras que la gente devuelva o entienda lo que tú decías, solo te resta agradecer al universo haberte permitido desprenderte del ego, porque para hacer ese video yo no quise demostrar nada, no quise ser así el babastro, el director conceptual, el denso y el metatrancoso. Yo simplemente quise ser lo más honesto posible, como lo quiso ser Yotuel, como lo quisieron ser gente de zona, Randy, Alexander, como de Semen. O sea, cada cual sí sé, y eso me consta, fue terriblemente y brutalmente honesto. Al punto en el que todos nos pusimos en peligro por tal de decir lo que nosotros queríamos decir. Chato. Al punto de que mucha gente me escribió y me dijo, mucha gente criticó el video porque les parecía simple, porque les parecía básico, porque les parecía... Pero es que la verdad es así.
Claro, no, y el video Entonces, está fenomenal. El que lo criticó, que haga uno el mismo, ¿no? Cuando, Cuando hagan uno, que vengan y critiquen. Tarea para la casa, señores. cuando lo dijeron, cuando yo vi que ese era el reclamo, cuando yo vi que el mundo entero, en el mundo entero, Patria y Vida se ha vuelto la consigna para derrocar a Patria o Muerte, a mí me parece Y el que es nuevo una himno. obra completa. Eso, El nuevo himno. No, Sí, y sí, sí. estás Sí, sí. en el lado correcto de la historia, ¿no? Está eso, definitivamente. sí. Y además fue también cuando todos sentimos que no era de nosotros ya. Ya, claro. Que ya, que ya le pertenecía al pueblo de Cuba y le pertenecía que era el asfalto del camino hacia la libertad de Cuba. Eso es lindo cuando una obra se te va de las manos y le pertenece a todo el mundo. Y que a ellos no les interesó y no se dejaron llevar por esta tergiversación del régimen, Claro. de que ellos hablan ahora porque están del lado de allá. La gente no pensó en eso, la gente no le interesó, la gente al momento entendió el mensaje y Exacto. acogió la canción como que Claro. ellos están hablando por nosotros Claro. y no los vamos a escuchar a ustedes. Y esto es una muestra nuevamente de esto que tú decías, de que el arte es un aparato tremendo de desnudar realidades. Exacto. Me encantó esa frase tuya. Sí. Y Súper. además nada es más contundente que una obra que responde a lo que dice. O sea, cuando una obra es armónica con su mensaje, cuando todas las fuerzas de esa obra vibran y cuando el delivery es el correcto, el recibidor tiene en sus manos y devuelve lo que tú quisiste. O sea, es muy difícil de lograrlo si te lo propones. Alguien, un tipo tremendamente influyente en la política, en el mundo, no quisiera revelar su nombre, pero me dijo, lo que pasa es que ustedes no entienden que si ustedes hubieran querido hacerlo, no lo hubieran logrado. O sea, si lo hubieran... Nosotros hubieran planeado, pensamos... claro. Nosotros de verdad trabajamos para que la obra llegara a donde llegó. Pero, a ver, trabajamos para que la obra llegara. Pero no nos Exacto. imaginábamos que iba a llegar hasta donde llegó. Y volvemos a lo que mencionaste varias veces a través del podcast. Todo está en el delivery, ¿no? De Exacto. cómo lo hiciste, de cómo lo hicieron. Todo es el saludable oficio de la codificación. Esa Literal. frase hay que anotarla con un cacho en Instagram. Literal. Y que conste que el delivery en esta ocasión no fue hecho por Amazon. Exacto. Así es, para no robarte más tiempo, que ya creo que 15N. hemos robado un poco más. Claudia quiere tocar 15N. 15N es que es importante. Sí, Es importante por porque supuesto. sé que Asiel ha hablado del 15N últimamente. Mencionó el 15N con Juan Guaidó, Sí. de Semer Ujú. y el Funky. Sí. Y porque, caballero, eso es lo que toca. La gente está puesta en Cuba. El 15N. Hay que darle visibilidad. La gente tiene que entender. Hay mucha gente que a estas alturas, yo creo. Yo sé que 2 o 3 personas que escuchen este podcast van a aprender con nosotros qué cosa es el 15N. Segura claro. estoy. Yo tengo un mensaje sobre todo para la gente que no sabe lo que es el 15N y además para la gente que va a salir a darle palos a los que vayan a manifestarse. Ahora vamos a el tocar 15N. eso en un minutito. Sí. Yo tengo ese mensaje muy claro, muy articulado en mi mente. Y es muy simple. Es Exprésate. si les parece bien vivir en un país donde una idea diferente deba morirse en el mismo minuto en el que ve la luz, que den palo. Si les parece que una persona que conocen de toda la vida debe ser violentada porque quiere que su hijo tenga que comer al día siguiente porque se cansó de sobrevivir a una mentira y a una promesa idéntica todos los días que nunca se cumple, porque se cansó de vivir en un país donde se vive aquí y ahora, donde
todos, incluso el que va a dar palos, tienen la misma carencia, tienen los mismos problemas que los demás exigen. Si van a salir a violentar y a paliar y a apedrear a su propia verdad, si son capaces de eso, que lo hagan. Si de verdad creen que creerle al verdugo y ayudar a que la guillotina corte la cabeza del tipo que está diciendo la verdad, que lo hagan. O sea, si lo que quieren convertirse es en malas personas, que den palo. Porque lo que sí va a estar claro frente a la historia y frente a la conciencia y frente al mundo va a ser que todo el que no mueva un dedo y simplemente esté gritando una verdad está bien, y todo el que vaya contra eso está mal. Yo creo que el 15N es el día que se decidió que la verdad sea dicha a viva voz, de la forma más razonable posible y apelando a lo que ellos han dicho siempre que hay en Cuba, pero que por supuesto todos sabemos que no existe, que es libertad. O sea, si de verdad ellos van a responder con armas, van a responder con violencia, van a responder con brigadas de respuesta rápida, y si la respuesta rápida de ellos es un palo por la cara o por la cabeza o por el alma de un tipo que está pidiendo un plato de comida para su hijo, que está pidiendo poder expresarse libremente, que lo hagan. Hay una cosa que está clara, y es que nadie puede pagarle a la razón ni a cada uno de los cubanos que tiene algo que reclamarle al gobierno. O sea, no te vuelve un mercenario decir que tienes hambre, decir que el gobierno no se ocupa de nada, que el gobierno te robó los sueños y te robó la vida, que te robó el país, decir que tú no tienes libertad de vivir. De ser quien eres. Tomarse un vaso de leche en Cuba es ilegal. Todo lo que el gobierno no te dé y que tú busques con tus medios es ilegal. O sea, las alas en Cuba se cercenan en el primer asalto. Y al final, si la gente quiere seguir sumida en la miseria, si quieren seguir apoyando a un sistema que está demostrado que se ha hecho multimillonario a costa de la pobreza, todo el dinero que le falta a Cuba está en las arcas del Estado. Todo el dinero que le falta a cada persona que lo ha necesitado para sobrevivir lo tiene la familia Castro y lo tiene la familia Canel. Todas las necesidades, todo lo que falta en la despensa de un cubano, toda la leche que le falta a un niño, todo el sueño que le falta a un cubano, está en la cúpula castrista. Y está defendiéndose con cada palo que vaya contra la frente de un cubano que está exigiendo la verdad. Es lo que yo creo. Wow. No sé qué decir, ¿verdad? Que algo tan profundo que me llegó, la verdad. Entonces... Es que cuando pensamos en invitar a Ciel, tú sabes, nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo. Sí, es un reto mental hablar con una persona tan culta, la verdad es eso, tú sabes. Y eso es una de las razones por las que creamos este espacio, fue para tener esa oportunidad, ¿no? De ponerte a tener conversaciones con personas como tú, que quizás no pudiéramos tener en otro ámbito, ¿me entiendes? Entonces, tú sabes, te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí, que es un proyecto que está empezando, un proyecto bien independiente, y que tengas la humildad de sentarte aquí con nosotros a platicar por todo este... Y vendré todas las veces que me inviten, porque hay una cosa que tengo que decir también. Aquí me han tratado muy bien. O sea, aquí esto aquí está... Sí, porque las cámaras no están captando, pero aquí hay quesitos, hay unos quesitos fruticas. riquísimos. Me tomé un café riquísimo. Que te lo hizo la productora. Sí, hay una energía bella aquí, una luz preciosa. No, esto está Gracias, súper. te lo agradezco mucho, la verdad, tú sabes, como viene
viniendo de ti se recibe muy bien. Gracias. Y nada, para concluir, ¿qué se le avecina a Ciel en el futuro cercano, ¿no? ¿Qué proyectos no estás trabajando? Si puedes hablar de ellos, si no puedes hablar de ellos. Bueno, tengo un proyecto grande, que creo que es mi obra maestra, que se llama África, Tu mano. África. que es ¿Cómo mi se llama niña. esa niña? Ya, Sí. qué lindo. Y bueno, estoy ahora trabajando en una película personal que se llama Bitácora del Director. Y estoy también coescribiendo una película junto a un actor mexicano que se llama Mauricio Aspe, que es una película que ha ido mutando, una película que íbamos a filmar en noviembre pasado en Ciudad de México, pero que bueno, debido al COVID se retrasó y terminamos reescribiendo la película. Sabes que uno mientras más se le demore un guión en las manos, comienza a hacerle cambios y termina haciendo otro guión. Estoy también preparando varios videoclips, o sea, yo también es lo que más hago, porque además son cosas que se hacen con más frecuencia, un video que una película. Estoy preparando también un documental y estoy retomando mi obra plástica, volviendo a pintar después de muchísimo tiempo. Estoy incursionando ahora en el NFT, en el arte digital también. Estoy pensando en hacer una colección pronto. Tengo también una colección de ropa junto a Jazz González, que es mi esposa, que es una diseñadora cubanoamericana bastante conocida aquí. De hecho, vamos a participar en Art Basel, lanzando esa colección nueva que se llama Astro por Jazz, que además es mi marca de ropa. Y estamos en eso. Yo no paro, yo siempre tengo un montón de proyectos, un montón de Una Definitivamente cosas. persona muy estás busy, ¿no? creativa, Una una persona- persona muy creativa. Asiel, pues, déjale saber a los oyentes cómo te pueden encontrar en tus redes sociales para que conozcan un poco más de tu obra, para aquellos que hoy han entrado al mundo de Babastro. Déjale saber cómo te pueden encontrar. Bueno, tengo mi Instagram normal es Asiel Babastro, _. Tengo en Facebook igual, estoy como Asiel Babastro. Tengo además 2 Instagram más, que es uno muy personal que se llama Un Hombre a Secas y el otro se llama Bitácora del Director. No tengo varios Instagram, Tienes varios. pero esos son los que más refresco y además son como diferentes visiones mías, son como versiones. Una es quizás Asiel Babastro, es donde publico más todo lo referente a mi carrera profesional y Un Hombre a Secas y Bitácora del Director es como más personal. Supongo que Bitácora del Director en algún punto termine siendo el Instagram de la película, porque al final la película esta, Bitácora del Director, es un sedimento de todo lo que he sido en todos estos años. El subtítulo de esa película es Reflexiones de tanto mirar. Entonces va por ahí la cosa. Así me pueden encontrar y en la vida real, bueno, soy bastante ermitaño, así que no suelo dejarme ver mucho por ahí. Me encanta mi casa, mi lago y mi niña y mi familia. Nice. Bueno, pues nada, agradecerte una vez más desde lo más profundo de nuestro corazón, desde lo más profundo de la humildad. Gracias por venir, gracias por tu tiempo, gracias por contarnos tantas historias que nosotros ni teníamos idea, que quizás nunca habías contado, Sí. y que sé que ahora van a quedar en la mente de muchos de los que nos están escuchando, principalmente los cubanos. Gracias por el mensaje. Y gracias por la libertad, por predicar la libertad, por acercarnos a nosotros los cubanos un poquito más a ella, a pesar de que tú llegaste también un poco tarde. Y como esto es un espacio de libertad, quería finalizar con un fragmento de Martí, de sus obras completas, que se llama Vengo a darte patria. Esto lo escribió en New York el 14 de marzo de 1983. Y dice así: amamos a la libertad porque en ella vemos la verdad. Moriremos por la libertad verdadera, no por la libertad que sirve de pretexto para mantener a unos hombres en el goce excesivo y a otros en el dolor innecesario. Qué Esto lindo. es Ponte para Esto Podcast, caballero. Sigan a Ciel, síganos a nosotros, compartan esta vivencia
que nos va a quedar para siempre. Pues nada, muchas gracias, Ciel, muchas gracias, Claudia, muchas gracias a mi querida novia y a novia y a mi perrita mía, y esto es todo, ya se acabó, ponte para esto. Buenísimo. A ver, men.